La situación política y social en Ecuador en los últimos años se ha visto afectada por la corrupción, la inestabilidad de los gobiernos de turno y el aumento constante de la violencia de la mano de grupos criminales. Los pueblos indígenas se han visto afectados por esta situación, obligándolos a desplazarse en busca de soluciones para mejorar su calidad de vida, y a estas dificultades se suman los proyectos petroleros que, sin escrúpulos, pretenden reducir sus territorios milenarios. A este escenario se suman además los derrames petroleros registrados recientemente, poniendo en peligro la supervivencia, costumbres y cultura a cambio de los intereses de empresas extractivistas con actividades que alteran todo su entorno. Con la llegada del gobierno de Lenín Moreno, se desestabilizó la paz creada durante los gobiernos de Rafael Correa. Las políticas sociales y económicas de Moreno desataron una ola de protestas por el anuncio del paquetazo que afectó a la economía ecuatoriana. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. El país está paralizado. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. De la misma forma, y durante el gobierno de Guillermo Lasso, se vivió una inestabilidad política ante el anuncio de la muerte cruzada, causando la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas para evadir un juicio político en su contra, ante una crisis nacional y acusaciones por su presunta complicidad con organizaciones criminales. Al descontento indígena también se sumaron los causados por el megaproyecto petrolero, con la toma de más de 1.100 pozos de crudo, la reducción de combustible y el aumento de los fletes que afectaron directamente a unos 14.000 nativos dedicados a la agricultura y a la pesca. Que se vaya ese gobierno racista, gobierno malagradecido, nos ha ultrajado hombres, mujeres, niños, subiendo los productos de primera necesidad. Por eso hemos salido a las calles a gritar: ¡fuera Lasso! ¡Fuera Lasso! Estamos reivindicando nuestros derechos a la vida, a los territorios, a la salud, a la educación, por todos los derechos colectivos que no han respetado en este país ecuatoriano. Entonces nosotros vamos a estar aquí resistiendo hasta el último. La situación actual de los pueblos nativos en Ecuador, principalmente en relación con los derrames petroleros, es preocupante y compleja. Las fugas petroleras han causado efectos devastadores a los ecosistemas, afectando ríos, playas, manglares, kilómetros de tierras fértiles y biodiversidad. Los desbordamientos de petróleo han causado estragos en los pueblos nativos, generando preocupaciones sobre la salud pública y las graves consecuencias de la contaminación de sus recursos naturales. Veo mucha gente que se está quejando, gente que está sufriendo, gente que no tiene cómo consumir agua, niños pequeños con secuelas de este derrame de crudo. De acuerdo al Ministerio Ecuatoriano del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el 13 de marzo de este año ocurrió un derrame de 25.000 barriles de petróleo del oleoducto transecuatoriano, afectando más de 80 kilómetros de río en la comunidad de Quinindé, entidad territorial subnacional de la provincia de Esmeraldas, de la región costera del país. La Organización de las Naciones Unidas estimó que el derrame de crudo afectó a unas 113.000 personas, entre ellas agricultores y pescadores de la zona, un evento que comprometió el sustento de todas estas familias. Se declara en emergencia nacional en la provincia de Esmeraldas, que ya estaba declarada por el tema de invernal, pero ahora lo declaramos por un tema ambiental, incluyendo el repudio de vida silvestre, manglares, estuarios del río Esmeraldas, lo que permitirá la movilización de recursos y personal especializado para mitigar el impacto del derrame en esa zona. Y así uno ya no puede ni pescar, y ese es el sustento de uno, en la fuente de todos los días, aquí, la pesca. 9 embarcaciones que están llenas de petróleo, los trasmayos. Más o menos hay unos $50.000. ¿En pérdida? En pérdida, sí. El equipo de pesca, los trasmayos. Un trasmayo de eso no deja de costar $5.000. Porque ahorita ni al fondo se puede pescar, porque en el momento de que usted está subiendo la malla, igual
está contaminado encima, igual se le ensucia la malla. Ha llegado hasta nuestro sector de Camarones y sigue avanzando y ha avanzado hasta Rocafuerte. Eso es la afectación que tenemos nosotros, por eso no han podido salir las embarcaciones, como la ven ahí, están todas varadas porque no han podido salir a faenar por este motivo de que se manchan los instrumentos de pesca y no hay producto, que no fueran a faenar por el asunto de que estaba el petróleo regado afuera en el mar. Pero la gente, ¿de qué va a vivir? Díganme. La empresa de agua potable en Esmeraldas, que abastece a al menos 3 sectores, suspendió el llenado del vital líquido para evitar la contaminación de los equipos y los pozos, poniendo en riesgo el abastecimiento de miles de familias indígenas. Resoluciones que hemos tomado es que mañana vamos a trabajar haciendo unas barreras para ver de qué manera comenzamos a captar agua a 20 metros de profundidad en la película. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre 2012 y 2022 se registraron unos 1.584 derrames de petróleo en todo Ecuador, incluidos otros 2 casos de similar magnitud en la provincia de Esmeraldas, lo que puso en tela de juicio la falta de control por parte del Estado, además de las fallas en la implementación de normas ambientales y la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras de los oleoductos. El organismo consideró que el desbordamiento del carburante es una catástrofe ambiental y social, puesto que la negligencia empresarial comprometió el acceso al agua potable, movilidad y la salud de las familias nativas. Ayer, esta semana no ha habido turismo aquí porque vivimos de turismo aquí, la gente viene bastante a disfrutar, a bañarse, pero desde que pasó esto no ha venido, la gente está ahuyentada. Comunidades como los quechua, habitantes de la Amazonía ecuatoriana y parte de Perú, han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales a través de la resistencia indígena, con la cual obtuvieron una victoria luego de denunciar por varios años los planes de perforación de una empresa extractivista en más de 150.000 hectáreas que comprometían el ecosistema del bosque tropical. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y Recursos No Renovables del Ecuador emitió una resolución que frustró la expansión petrolera en la parte del Amazonas ecuatoriano. Pese a estas decisiones, la empresa estadounidense ExxonMobil, años posteriores al fallo, construyó un megaproyecto. Las investigaciones recientes reflejan que a lo largo del río Jatuyacu hay 28 zonas activas de minería ilegal que han sido... se han establecido a lo largo de los 3 últimos años, incluyendo la parte del Yutsupino, donde que se grabó hace unos pocos años y se detuvieron maquinarias. Después de eso, el Estado ha hecho caso omiso a las necesidades y los llamados de la población civil. Otro pueblo indígena afectado en Ecuador son los shuars, quienes han luchado en contra de las actividades de explotación en sus territorios. En 2024, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, autoridades comunitarias y colectivos ambientalistas se movilizaron en contra de la firma de proyectos mineros a espaldas de las nacionalidades indígenas durante una feria minera en Canadá. Los shuar responsabilizaron a la empresa canadiense minera Solaris y al gobierno del actual mandatario del país. Algunas comunidades nativas han presentado sus casos a los tribunales ecuatorianos en búsqueda de protección y compensación por los daños sufridos. En tanto, el proceso legal ha sido complicado tras enfrentarse a la industria petrolera que obstaculiza significativamente sus derechos territoriales, ocasionando desplazamientos y protestas. Estamos amenazados porque en el territorio donde vivimos ahora estamos rodeados de la actividad petrolera, de la actividad del monocultivo de la palma, de la colonización. Y entonces nuestra juventud cada día más está perdiendo ese pensamiento de ser Siecomay, de ser distinto. Por su parte, el gobierno de Noboa ha planteado regular las actividades extractivistas, mejorar la infraestructura en las áreas afectadas y la implementación de un monitoreo efectivo para la detección de derrames petroleros. Hasta ahora tales propuestas no se han ejecutado con éxito, como es el caso del Parque Nacional Yasuní, que a casi 2 años después del referendo histórico en el que el 59% de los ecuatorianos votó a favor de la prohibición de actividades extractivistas en dicha reserva, actualmente el Estado continúa con la extracción de petróleo.
Creo que hay una actividad obligatoria que es el hacer una vigilancia para que haya un cumplimiento de esta sentencia. Y esa vigilancia tiene que ver con la demanda permanente de qué, y la vigilancia de qué pasa ahí, y la demanda permanente de qué es lo que el gobierno tiene en buena ley que cumplir. El gobierno no puede darse el lujo de decir yo no voy a cumplir porque esto es mandatorio, esto equivaldría a un golpe de Estado a la voluntad popular. La consulta popular, el momento que se emitieron los resultados oficiales o cuando el CNE expida mediante resolución el resultado oficial, desde ese momento cualquier gobierno, saliente o entrante, debe hacer caso a lo que dispuso el pueblo en las urnas. Es decir, el petróleo se debe quedar bajo tierra. Los expertos aseguraron que el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana, además de amenazar a las comunidades nativas, contamina los recursos, el agua, sus medicinas y los alimentos. Un estudio realizado en el Parque Yasuní detectó 17 impactos ambientales críticos y 86 severos que ponen en peligro la fauna de la zona, además de los riesgos que conllevan la caza y la pesca ilegal. El pueblo indígena ecuatoriano sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos fundamentales y territoriales en un contexto de crisis social, ambiental y político, exacerbado por las divisiones partidistas y la inseguridad por violencia de los grupos criminales y el narcotráfico.